Buenas noches a todas, a todos y a todes. Buenas tardes, si es que me escuchan en otro horario. Quiero grabar o quiero dirigirme a todos y a todas y a todes. En particular a una pregunta que hoy día se ha formulado y creo que es la mejor pregunta que ha surgido en redes sociales en el último tiempo, porque concita la reflexión política, filosófica, analítica acerca de lo que puede ser y cómo puede constituirse una nueva democracia en nuestra sociedad, dado el momento constituyente que estamos experimentando. Más allá de las consideraciones que uno puede tener sobre este proceso constituyente, considero que la pregunta que se ha formulado el profesor y filósofo Luis Raceto y que la ha divulgado a través de estas redes sociales, a través de esta forma de comunicación, sobre si es posible constituir o no una democracia sin partidos o una democracia con partidos con menor poder en las sociedades actuales. Las disquisiciones que hizo el profesor Raceto sobre las distintas formas como se ha llegado a constituir una partidocracia en las actuales democracias liberales burguesas es sin duda una de las deformaciones más fuertes que tienen las democracias actuales. ¿Por qué? Yo quiero agregar esta idea a lo que planteó Raceto. Los partidos políticos durante años, décadas, han expropiado la soberanía de la ciudadanía para manifestarse y expresarse en los sistemas políticos democráticos. Han expropiado, se han apoderado, se la han arrebatado, se la han apropiado para que ellos sean los únicos que es posible expresar la soberanía y expresar la representación como otras formas también de participación política al interior de las democracias. Ellos se apropian de la más importante condición ciudadana, que es la toma de decisiones sobre determinadas cuestiones que le corresponden resolver a la polis completa, que le corresponde a la comunidad integral, que es parte de las decisiones comunitarias que debieran participar todos los ciudadanos interesados en aquellas temáticas. Pero ya sabemos que hay una suerte de consenso, consenso intelectual teórico, expresado especialmente a través de la ciencia política dominante, de la ciencia política que se desarrolla especialmente en el mundo capitalista central, especialmente en los centros de producción de conocimiento de Europa o de Estados Unidos, en la cual, cierto, a partir de la década de los 30 aproximadamente del siglo pasado, se sostuvo de que las democracias no podían existir sin partidos y que los partidos eran esenciales para la existencia de la democracia. Y desde ese momento se ha desplegado esta idea de que si no hay partidos políticos, no hay democracia. Si los partidos políticos no controlan los procesos electorales, no hay democracia. Si los elegidos no son de los partidos políticos, no hay democracia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el partido se transformó en esa organización que justamente los mismos politólogos crearon un concepto que lo dice todo. Los partidos atrápalo todo. Los partidos que son capaces de hacerse cargo de toda la situación o de todas las formas de representación para ellos dominar
completamente. Así han surgido regímenes de partidos políticos hegemónicos, como el partido PRI en México, un partido Estado, como los partidos únicos de los regímenes socialistas, especialmente aquellos que se constituyeron y se desarrollaron a partir de la influencia de la Revolución Soviética, no solo en Europa, sino también en América Latina, y ahí tenemos el caso específico de Cuba, como también en otros lugares donde los partidos únicos se hacen, ¿cierto?, Estado, y se forman como lo único representante de la ciudadanía. Pero en otros lugares existen los partidos políticos o sistemas de partidos que contemplan dos, el bipartidismo, por ejemplo, en el caso más conocido y más reconocido por la ciudadanía, que es el caso estadounidense, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que son también partidos atraparlo todo. Y en otros lugares ciertos sistemas de partidos más abiertos, ya sea tripartito o sistema de partidos, ¿cierto?, multipartidista. Pero igualmente todo se canaliza a través de los partidos políticos. Indudablemente que uno a esta altura, con la crisis de los sistemas de partidos, como lo que Peter Mayer, ¿cierto?, un cientista político británico hace algún tiempo llamó gobernar sobre el vacío, porque cada vez más los partidos políticos se están quedando sin militantes, se están quedando sin personas que puedan participar directamente en ello, y se crean unas clientelas políticas terribles donde se hacen cargo de todo. Y por lo tanto, gobernar el vacío significa que la gente no está votando necesariamente por partidos políticos. Y lo que ocurrió el 15 y 16 de mayo recién pasado, sin duda que es algo extraordinario, porque una de las cosas que yo como cientista político había señalado en diferentes oportunidades, en diferentes charlas, de que una de las cosas que faltaba para producir la caída completa del régimen político actual era, ¿cierto?, la crisis de los partidos y el desfonde de los partidos políticos tradicionales, el desfonde de todos los partidos existentes desde 1990 hasta la fecha. Partidos que están dentro del sistema institucional con representación parlamentaria, o los partidos que están fuera del sistema y que no tienen representación parlamentaria, pero que han aspirado y aspiran permanentemente a ocupar esa situación, ese espacio de poder que son los legislativos. Por lo tanto, si hoy día estamos en presencia de una modificación que también tiene sus bemoles, que podríamos tal vez tratar en otra oportunidad, pero considero como fundamental el hecho de que hoy día los partidos políticos tradicionales están dando lugar a la pregunta que Luis Raceto se formula. ¿Es posible la democracia con otras organizaciones, con otras formas institucionales o asociaciones de ciudadanos, agrupaciones, etcétera, que puedan hacer también canalizar intereses, canalizar la representación en una democracia mucho más participativa, en una democracia más directa, en una democracia menos oligárquica, menos partidocracia como la que tenemos actualmente, o menos clientelar como la que tenemos ahora? Sí, y es posible. Yo les quiero señalar que a partir de dos ejemplos, que ello sí es posible. En la discusión constituyente de 1991 en Colombia, los constituyentes lograron establecer en el artículo 107, 108 y 109 de la Constitución Política de ese año, de 1991, que la representación estaba señalada o podía ser asumida ya sea por partidos políticos o por movimientos sociales. Es decir, la Constitución política estableció aquello. Ahora, sin duda, que sería materia de otro momento analítico,
de decir qué pasó efectivamente si en Colombia la sociedad, la ciudadanía fue posible organizarse en movimientos sociales que pudieran tener una representación política y participar en la actividad política específica, en la toma de decisiones, etcétera. Eso está por, dejémoslo ahí, pero la Constitución Política de 1991 sí lo estableció. El otro momento que es interesante traer como respuesta o como decir que es posible es el caso boliviano de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que estableció también en su articulado sobre la representación política la constitución de tres formas institucionales, sociales, ciudadanas, en las cuales, cierto, se canalizaba la representación política. Las organizaciones de los pueblos originarios, campesinos, cierto, e indígena campesino, era una forma, ellos podían organizarse, constituirse en sus organizaciones para poder presentar específicamente candidatos. El otro era las agrupaciones ciudadanas que también, ¿cierto?, pueden constituirse para establecer candidatos a cargos públicos como a cargo de representación. Y finalmente los partidos políticos. Es decir, es posible. Estos dos ejemplos que les coloco, para que los vayamos pensando, para que lo vayamos sopesando, para que nos vayamos a la internet y busquemos la información y nos interesemos en saber cómo se hicieron esa modificación y qué resultados políticos se tuvieron para poder tener una opinión y poder avanzar en la constitución de un régimen democrático que no sea el que hemos tenido y hemos sufrido a lo largo de estos últimos 32 o 30 años de regímenes democráticos protegidos, autoritarios, excluyentes, de mala calidad, que hace que justamente el 63% o cerca del 70% de la población chilena esté desinteresada o esté buscando otras formas de organización política o hacer otras prácticas políticas desde afuera de la institucionalidad vigente, porque esta institucionalidad no los convence. Y yo diría que no me ha convencido durante 30 años a mí, y que yo he pasado todo este tiempo estudiando y analizando lo que yo he llamado, ¿cierto?, metafóricamente, de manera casi burlona, el partido de los no electores. El partido que se constituyó tempranamente en 1988, que comenzó a crecer de manera lenta hasta 1997 y a partir de 1997 se volvió mayoritario. En Chile el partido de los no electores, aquellos que no tienen por quién votar, ya sea en una franja importante, rechazan la política partidista y la política institucional actual, y por lo tanto ese partido tiene un bolsón interesante de mucha gente que hoy día, ¿cierto?, ahí está generando formas de participación entre ellos los independientes, pero sobre los independientes yo tengo algunas dudas acerca de ello, pero creo que hay un genuino sector de ciudadanía que no le interesa estas formas de participación o estas formas de organización política que se han constituido en el último tiempo. Por eso quería intervenir en esta conversación que puedo establecer hacia la distancia y a través de estos medios con Luis Raceto, con cual comparto plenamente su pregunta, pero sobre esa pregunta tengo una respuesta que he elaborado, que he trabajado durante estos últimos años en distintos documentos y en distintas charlas y distintas clases que he dado a lo largo de estos últimos 5 años, respondiendo justamente a aquella pregunta: si es posible constituir una democracia sin tener este agobiante peso de los partidos políticos
tradicional. Esto no quiere decir que estamos en contra de los partidos, sino que queremos otros tipos de partidos, nuevos partidos, nuevas agrupaciones ciudadanas, asociaciones civiles, etcétera, que puedan ser también donde se canalice los intereses de la gran ciudadanía. Es la forma de salir de la crisis de la democracia que tenemos actualmente, que no solamente la crisis del sistema político neoliberal, sino que la crisis también de las democracias burguesas, liberales y representativas que han hecho época y es necesario repensarla. Así que vayan estas ideas para iniciar la discusión. Gracias, buenas noches a todos, a todas y todes.